En 1955, el estadounidense promedio podía entrar a una fábrica, ser contratado en el acto y ganar lo suficiente para comprar una casa, alimentar a una familia de 4 y ponerle gasolina a un Chevy Bel Air. Un solo ingreso, un solo trabajo, sin necesidad de título universitario. Sin embargo, esa versión de la masculinidad, la que construyó los suburbios y ganó la Guerra Fría, no desapareció por sí sola. Entonces, ¿qué la desmanteló? ¿Y fue alguna vez tan sólida como la recordamos? Era 1950, y Estados Unidos era un país transformado por la guerra. Más de 16 millones de hombres habían servido en la Segunda Guerra Mundial, y ahora estaban de vuelta, inundando ciudades y pueblos pequeños de costa a costa, con cheques respaldados por el gobierno en sus bolsillos y un hambre por la vida ordinaria que les habían prometido. La economía los estaba esperando. La manufactura empleaba al 30% de la fuerza laboral estadounidense ese año. Las fábricas en Detroit, Pittsburgh, Cleveland y Milwaukee operaban 3 turnos las 24 horas, produciendo acero, automóviles, electrodomésticos y piezas de aviones. Un joven recién salido del ejército podía entrar a la planta de General Motors en Flint, Michigan, y en pocas semanas ya estaba cobrando un salario lo suficientemente grande como para mantener a una esposa y un hijo en camino. La ley GI hizo posible el resto. Originalmente llamada la Ley de Reajuste de los Miembros del Servicio de 1944, ofrecía a los veteranos que regresaban algo casi inaudito en aquel entonces: préstamos hipotecarios garantizados por el gobierno federal sin enganche y con pagos mensuales bajos. Antes de la ley, ser propietario de una vivienda estaba fuera del alcance de una gran parte de los trabajadores estadounidenses. Después de ella, constructores como William Levitt convirtieron campos de papas en Long Island en comunidades planificadas enteras. Levittown, Nueva York, se convirtió en el modelo. Hileras de modestas casas estilo Cape Cod se extendían sobre antiguas tierras de cultivo, cada una asequible con el salario de un obrero de fábrica. Para finales de la década, la tasa de propiedad de vivienda en Estados Unidos había superado el 60%, y la relación precio-ingreso de una casa se situaba aproximadamente en 2:1. 2 años de ingresos del hogar podían comprarte una casa. Para ponerlo en contexto, esa proporción hoy está más cerca de 6. ¿Qué hacía un hombre con todo ese poder económico? Las expectativas que venían con todo esto eran claras, casi matemáticas en su simplicidad. Un hombre trabajaba, una mujer mantenía el hogar y los hijos obedecían. El 65% de los niños estadounidenses durante esa década crecieron en un hogar con un padre proveedor y una madre ama de casa casados entre sí. Esa estructura no era opcional. En muchas empresas de cuello blanco, un hombre sin esposa podía perder un ascenso porque los empleadores veían a un hombre soltero como inestable o sospechoso. El sociólogo Robert Brannan más tarde delineó el código no escrito en lo que llamó el modelo de la masculinidad, que se reducía a 4 reglas. Nada de mariconadas significaba evitar cualquier cosa femenina y no mostrar debilidad. La rueda grande significaba buscar el éxito, el estatus y el respeto en todo. El roble firme significaba mantener la calma, mantenerse fuerte, nunca derrumbarse. Y dales con todo significaba tomar riesgos y proyectar valentía. Estas no eran sugerencias, eran instrucciones de supervivencia para un mundo que no tenía paciencia con la blandura. Pero había otra fuerza moldeando a estos hombres que rara vez se menciona en los videos nostálgicos: el servicio militar. La Guerra de Corea estalló en junio de 1950 y entre entonces y el verano de 1953, más de 1,5 millones de hombres estadounidenses fueron reclutados. Incluso después del armisticio, un reclutamiento en tiempos de paz continuó hasta finales de los años 50 y entrados los 60. Elvis Presley fue reclutado en 1957. Willie Mays fue llamado a filas durante la propia Guerra de Corea. Para toda una generación, el servicio militar no era una elección de carrera, era una certeza casi absoluta.
Para 1980, el 18% de todos los adultos estadounidenses eran veteranos. Esa experiencia compartida del campamento de entrenamiento, de la jerarquía, de las dificultades físicas, creó un lenguaje común entre los hombres que se filtró en la vida civil. No te quejabas de tu trabajo después de haber cavado trincheras en el barro helado de Corea. No discutías por cortar el césped después de haber pasado 2 años siguiendo órdenes de un sargento instructor en Fort Benning, y las comunidades a las que estos hombres regresaban reforzaban todo aquello. Las iglesias organizaban desayunos para hombres los sábados por la mañana. La logia de los Elks, el salón de la UFBB, el club rotario, la liga local de boliche, eso no eran pasatiempos. Esa era la infraestructura de la vida social masculina. Los hombres se reunían en espacios físicos, cara a cara, semana tras semana. Conocían a sus vecinos, se prestaban herramientas. Cuando alguien necesitaba arreglar el techo, 4 tipos aparecían sin que nadie se los pidiera, porque así era el trato. Aquí es donde la nostalgia suele detenerse. El proveedor fuerte, el protector silencioso, el hombre que construía su propia terraza y cambiaba su propio aceite. Y todo eso existió. Pero aquí está el detalle que todos pasan por alto cuando miran hacia esa época. Incluso en los años 50, la gente ya estaba preocupada de que la masculinidad estuviera en crisis. En 1950, el sociólogo David Reisman publicó La muchedumbre solitaria, uno de los libros más influyentes de la década. Argumentaba que los hombres estadounidenses se estaban convirtiendo en conformistas, perdiendo su sentido de propósito interior y reemplazándolo con una ansiosa búsqueda de aprobación. El libro vendió más de 1 millón de copias. Tocó una fibra sensible porque los hombres se reconocían en él. El oficinista de traje gris que se adaptaba para encajar y que en silencio se preguntaba para qué era todo aquello. Sloan Wilson convirtió esa ansiedad en ficción con El hombre del traje de franela gris en 1955. La novela seguía a un veterano de la Segunda Guerra Mundial que regresó a casa, consiguió un empleo corporativo y lentamente se fue asfixiando bajo el peso de una vida que se veía perfecta desde afuera pero se sentía vacía por dentro. Se convirtió en un superventas y luego en una película protagonizada por Gregory Peck, porque millones de hombres entendían exactamente lo que Wilson estaba describiendo. Y luego estaba Arthur Schlesinger Jr., el historiador de Harvard, que más tarde asesoraría al presidente Kennedy. En 1958, escribió un artículo para la revista Esquire preguntando sin rodeos, ¿qué le ha pasado al hombre estadounidense? Argumentaba que durante mucho tiempo los hombres estadounidenses habían parecido seguros de su masculinidad, pero ahora una incertidumbre creciente sobre su identidad se estaba instalando. El hombre hecho a sí mismo estaba siendo reemplazado por el hombre de la organización y nadie sabía bien qué significaba eso. Si han estado prestando atención, quizá noten algo. Esa misma conversación que estamos teniendo ahora sobre la masculinidad en crisis. Ellos la estaban teniendo entonces en tiempo real, mientras los hombres en cuestión compraban casas en Levittown y entrenaban equipos de ligas infantiles. La diferencia no era que los hombres de los años 50 se sintieran más seguros de quiénes eran. La diferencia era que la economía, el servicio militar obligatorio, la estructura social y las instituciones comunitarias conspiraban para darles un guión claro que seguir, incluso cuando en privado dudaban de él. Si están encontrando valor en esto, consideren suscribirse. Cubrimos historias como esta cada semana, el tipo de historia que explica por qué el presente se siente como se siente. Entonces, ¿qué cambió y por qué el guión ya no funciona? Empecemos por los empleos. A principios de la década, 3 de cada 10 trabajadores estadounidenses construían algo con sus manos. Para 2020, esa cifra había caído a menos de 1 de cada 12. El empleo manufacturero bajó de más de 13 millones a alrededor de 12 millones, mientras que la fuerza laboral total se triplicó con creces. Las fábricas de Flint, Pittsburgh y Cleveland
se automatizaron, se reubicaron en el extranjero o cerraron por completo. El tipo de empleo en el que un hombre podía entrar sin título universitario, ganar un salario digno y quedarse durante 30 años se convirtió en la excepción, no en la regla. Pero el piso de la fábrica era solo parte de la historia. Luego la estructura familiar cambió. Hoy, solo el 7% de las familias estadounidenses corresponden al modelo de posguerra de un padre proveedor y una madre ama de casa. Solo el 22% de los niños crecen en ese esquema ahora, comparado con el 65% en aquel entonces. Las mujeres ingresaron a la fuerza laboral en grandes cantidades a partir de los años 70, no solo por el movimiento feminista, sino porque los precios de las viviendas y las matrículas universitarias estaban subiendo más rápido que los salarios. Un solo ingreso dejó de ser suficiente. El rol de proveedor, la pieza central de la identidad masculina de posguerra, se volvió económicamente imposible de cumplir para muchos hombres por sí solos. ¿Cómo construyes una identidad alrededor de proveer cuando la economía no te deja proveer? Y eso ni siquiera fue la pérdida más grande. El servicio militar obligatorio terminó en 1973, y con él, el rito de paso compartido, que había unido a toda una generación de hombres estadounidenses, desapareció casi de la noche a la mañana. El servicio militar pasó de ser algo que casi todo joven experimentaba a algo elegido por un pequeño porcentaje de la población. La proporción de veteranos en la población adulta cayó del 18% en 1980 al 6% en 2022. Sin ese hilo en común, uno de los vínculos más fuertes entre hombres de distintas clases sociales y geografías simplemente se evaporó. Un corredor de bolsa y un plomero habían compartido alguna vez el recuerdo del entrenamiento básico en Fort Dix o Camp Pendleton. Ahora no compartían nada. Luego siguieron las instituciones comunitarias. La asistencia a la iglesia disminuyó. La logia de los Elks perdió miembros y las ligas de boliche se redujeron. Robert Putnam documentó todo ese colapso en Bowling Alone en el año 2000, mostrando que los estadounidenses se estaban retirando de las asociaciones voluntarias que alguna vez definieron la vida cívica. Los hombres perdieron no solo los espacios donde se reunían, sino los rituales que daban estructura a sus semanas y contexto a sus amistades. El desayuno del sábado por la mañana en el salón de la iglesia, la liga de boliche del miércoles por la noche, el apretón de manos después de la reunión en el BFW, todo desaparecido o colgando de un hilo. Pero lo que reemplazó esos espacios fue peor que la nada. Lo que llenó el vacío fue un grito. Para 2024, un estudio encontró que el 15% de los hombres estadounidenses reportaron no tener ningún amigo cercano, frente al 3% en 1990. El 27% dijo que no tenía a nadie en quien apoyarse en una crisis. Las tasas de suicidio masculino se mantuvieron estables en aproximadamente 3 veces la tasa de las mujeres en todos los grupos de edad. Y un número creciente de hombres jóvenes se encontraron atrapados en una paradoja, criados con historias de abuelos que construyeron casas y ganaron guerras, viviendo en una economía donde un solo ingreso apenas cubre el alquiler, mucho menos una hipoteca y una familia. Internet ofrecía sustitutos, pero la mayoría eran vacíos. Las comunidades en línea prometían pertenencia, pero no podían replicar el peso de un vecino ayudándote a retechar tu garaje un sábado por la tarde en julio. Los podcasters e influencers vendían versiones de la masculinidad, algunas reflexivas, otras caricaturescas, pero ninguna de ellas podía entregarle a un joven una credencial sindical y un camino hacia la clase media. Entonces, ¿dónde queda la conversación? Los hombres de aquella época no estaban hechos de un material diferente. Nadie portaba un gen de dureza que las generaciones posteriores perdieron. Un conjunto específico de fuerzas los moldeó. Una economía industrial en auge, el servicio militar obligatorio, vivienda asequible y un contrato social que les decía exactamente quiénes debían ser y los castigaba si se desviaban. Algunas de esas fuerzas construyeron una fortaleza genuina,
la capacidad de resistir, de proveer, de estar presente. Otras exigieron un silencio que acompañó a los hombres hasta la vejez, hasta el divorcio, hasta habitaciones de hospital donde se negaban a admitir que algo andaba mal. La pregunta que vale la pena detenerse a considerar no es si los hombres de los años 50 eran más masculinos, es si el mundo en el que vivían hacía que la masculinidad fuera más fácil de representar, y si el mundo que hemos construido desde entonces ha hecho más difícil sentirse hombre sin un guión que seguir. Exploramos una historia similar sobre la vida estadounidense de posguerra y cómo moldeó a una generación de maneras que la mayoría de la gente nunca aprendió en la escuela. Si eso suena como algo que vale tu tiempo, el video está listo cuando tú lo estés.